Vamos a charlar, vamos a hablar los próximos minutos con una persona que nos va a contar la historia de Medina del Campo, pero la historia de una parte prácticamente desconocida, que muchos medinenses, por no decir casi toda la mayoría, desconocen, desde el punto de vista político. ¿Qué ha pasado en estos años de democracia en la Villa de las Ferias? Sobre todo en la parte primera, cuando dimos ese paso de los alcaldes franquistas a la democracia. Pero a veces que decir democracia en aquella época es todavía decir palabras mayores. Nos acompaña esta noche Francisco García del Pozo, que él es expolítico y a su vez es exdiputado provincial. Francisco, buenas noches, Paco. Buenas noches, Javier. Digo que vamos a hablar de una historia de Medina prácticamente desconocida, ¿no? Que pocos medinenses no conocen, y yo sé que en esta entrevista vas a contar hasta donde puedas, porque seguramente hay cosas que no se podrán ni contar, ¿no? De lo que pasó hace casi 40 años. 40 años prácticamente, porque mira, el primer ayuntamiento democrático fue en el 79, estamos en el 19, pues 40 años justos. 40 años. 40 años que ya han pasado como un soplo, ¿no? Es algo increíble. Vamos a hablar en primer lugar, bueno, de aquella época. Aquella época, y tenemos que recordar que el hospital, antes era Hospital Comarcal, ahora es Hospital Medina del Campo, pues hace un año cumplía su 30 aniversario. Y yo creo que el Hospital de Medina hay que agradecer parte a Paco, que es entonces en su día, ¿no? Pues saliese el proyecto adelante y después una realidad. Paco, ¿qué pasó? Cuéntanos aquella época. Mira, las cosas empezaron así. Vamos a reflexionar un poco sobre aquellos momentos en los que empezaba la democracia, había muchas cosas que hacer, y entonces éramos todos novatos también, o sea que estábamos en una situación pues de trabajar para traer cosas que creíamos convenientes para Medina y comarca, no solamente Medina y comarca, y entonces pues trabajábamos con el único interés de hacer cosas que eran muy necesarias porque faltaba casi todo. Me vas a permitir que te interrumpa, sí, porque tú estabas en la oposición. Claro, en el ayuntamiento. Porque estabas en la oposición. Y en la diputación éramos los que gobernábamos. Estabas en la oposición, estamos hablando un poco, ¿no?, de que querías hacer cosas desde la oposición por Medina. Efectivamente, y es curioso por lo siguiente. Ignacio Cano, que fue el alcalde, apoyado por los comunistas y por la extrema derecha, una candidatura de extrema derecha, fue alcalde. Entonces, a mí me extrañó muchísimo que al nombrar concejales para las distintas áreas y demás, me pidiera que fuera el concejal de Sanidad y a Pablo Cáceres que fuera concejal de Deportes. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que sencillamente porque ellos eran incapaces de hacer las cosas que luego hicimos nosotros. A mí me dijo en el pleno donde se constituyó el ayuntamiento, me dijo estas palabras Ignacio Cano: y el señor García del Pozo, le voy a nombrar concejal de Sanidad para ver si es verdad que trae el hospital como dice en su programa, porque yo mi programa llevaba como punto primero Hospital Comarcal, punto segundo canalización del río Zapardiel, punto tercero traída de la Policía Nacional a Medina porque ya teníamos 20.000 habitantes y necesitábamos, y estaba en nuestro derecho, traer a la Policía Nacional. Esos eran los 3 puntos fundamentales y luego por lo de siempre, arreglar calles, poner la luz, tal. Bueno, eso ya era cosas que hacía todo el mundo. Ahora mismo es impensable, Paco, pensar que el alcalde de un partido como era el Partido Socialista, a la oposición, en este caso UCD, le ofreciese una concejalía, ¿no? Sí, ¿y qué opinas tú de esto? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que Cano me nombró a mí concejal de Sanidad para ver si era verdad que traía el hospital, y a Pablo Cáceres, que por eso lleva el nombre, el polideportivo Pablo Cáceres, le nombró de Deportes para formar el polideportivo porque estaba iniciándose en aquellos momentos, y como teníamos la diputación con una mayoría tremenda, éramos 19 diputados de UCD, pásmate, 19, 3 socialistas, 1 de AP y un ruralista, que precisamente el ruralista era del pueblo de Crescencio Martín Pascual, de Torres Cárcela, un hombre muy buena persona, yo tenía mucha amistad con él, bueno.
Y entonces Cano se lo pensaría, porque él, la verdad, no quiero menospreciar a nadie, pero no tenía equipo, ni él sabía por dónde andaba en aquellos tiempos, pues no sabía por dónde andaba. Entonces se apoyó en nosotros. Y como nosotros lo que queríamos era traer cosas para Medina, no le pusimos ningún impedimento, le dijimos vamos a colaborar todo lo que podamos, y efectivamente así fue. Yo fui a hablar con el ministro a los 4 o 5 días de nombrarme concejal de Sanidad, fui a hablar con el ministro Enrique Sánchez de León, fui a su despacho, me acompañó un diputado de Valladolid, y entonces ahí estuvimos charlando en su despacho y le planteé lo del hospital de Medina. Le dije, mira, Medina necesita un hospital porque hay que ir a toda Valladolid, inclusive las mujeres embarazadas tienen que ir a dar a luz a Valladolid. Digo, necesitamos un hospital porque es una comarca muy extensa, y Medina es un pueblo muy importante de España, no solamente de la provincia, digo, y necesitamos un hospital. Y me dijo, dice, pues mira, voy a confeccionar un mapa sanitario a nivel nacional, dice, porque hace falta muchos hospitales, dice, voy a ver cómo incluyo a Medina en este mapa, en este programa. Y entonces me dijo, dice, mira, el único inconveniente es cuántos habitantes tiene Medina y su comarca. Y yo le calculé un poco así a ojo, digo, pues unos 50.000. Y me dijo el ministro, dice, es que los módulos que tenemos preparados son de 103 camas para 60.000 habitantes. Entonces inmediatamente yo le dije, pues mira, coge un poco de las provincias de Ávila y de Segovia, lo añades a la comarca de Medina, que además Medina tiene mucha influencia sobre pueblos de Ávila, de Segovia, etcétera, digo, y llegamos a los 60.000. Dice, pues tienes razón, y tienes razón. Y si conseguimos 60.000 habitantes metiendo algún pueblo de las provincias limítrofes, dice, pues bien. Entonces, así quedó la cosa. Fue muy amable, estuvimos un rato charlando y contando cosas de un sitio y de otro. Y luego ya a los 8 días aproximadamente me llamó el presidente de UCD de Valladolid, que era Ignacio Camuñas, en aquellos tiempos, y me dijo, dice, Paco, está concedido el hospital. Pero luego, a mí me han dicho muchos, que es curioso, y bueno, es que el hospital ha venido a Medina porque hicimos una manifestación. Yo si ya había ido yo a hablar con el ministro, y además, qué fácil sería conseguir todo con una simple manifestación, digo, si no fueran por otros motivos. Y hay quien todavía está obcecado en que fue por la manifestación. Digo, si esa manifestación yo también asistí, por coherencia, pero ya había hablado con el ministro y ya prácticamente le había concedido. Bueno, esto lo digo para deshacer esa idea que tiene la gente de que fue la manifestación y de que fue Cano el alcalde y tal. ¿Por qué me nombró concejal de Sanidad? Porque traje al hospital y le traje. A Pablo Cáceres le nombró de deportes para hacer el polideportivo. Y esa es la historia de aquellos primeros 4 años, porque mira, se cumplió mi programa. Yo también hablé con el ministro de aquellos tiempos, que era Luis Ortiz, que era zamorano, sí. Hablé sobre la canalización del río Zapardiel, porque hablaban mucho de la canalización del río desde tiempos de Paco de Remiro, que dicen que sí lo había planteado hace ya muchos años y tal, pero nadie había hecho nada. Entonces yo hablé con Luis Ortiz también y le planteé esto, digo, oye, el río Zapardiel, digo, está muy abandonado, hay unas condiciones muy malas y tal, digo, a ver si le podemos canalizar. Se canalizó el río Zapardiel. Se habló con el representante legal de Interior, que entonces era el gobernador civil, para que viniera la Policía Nacional con el mismo razonamiento. Mira, Medina necesita ya Policía Nacional porque solamente tenemos 4 municipales y eso no es suficiente para mantener el orden y tal. Y a los pocos días, pues también dijo, pues va a ir la Policía Nacional a Medina. No sé si te acuerdas tú una anécdota que Luis Casares, me acuerdo perfectamente, Luis Casares nos planteó que se pusiera la Policía Nacional, cuando ya estaba concedida, en ese edificio que hay en la plaza, que ahora se llama el Teatro, donde están sindicatos. Sí. Y entonces Cano, que era el alcalde, pues hizo un viaje a Madrid, con Luis, le llevó Luis Casares para hablar con el ministro, a ver si aceptaban esa propuesta que habían hecho de ese edificio. Y es curioso que luego Cano le llevó Luis Ortiz,
le pagó la comida, esto Luis Ortiz, Luis Casares, le pagó la comida a Luis Casares, según nos contó él, y luego lo puso en el ayuntamiento como que lo había pagado él. Y entonces Gonzalo Santos, que entonces era el que llevaba la voz de Medina, le dijo que qué cara más dura tenía el alcalde de Medina, que había cobrado comidas y no sé qué cuando no las había pagado. Y te darás cuenta de que le metió en el juzgado a Gonzalo Santos, y le costó la broma 200 o 300 mil pesetas en aquellos tiempos, porque lo consideraron como una difamación al alcalde y tal. No sé si te sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente, como si hubiese sido... Era cuando andábamos en esos líos de traer a la Policía Nacional y demás. Paco, vamos a ver. Entonces, alcalde era José Ignacio Cano de la Fuente, efectivamente, del Partido Socialista, con los votos del Partido Comunista, que entonces era el representante. Pues mira, ¿lo recuerdas? Estaba Valderrama, que el hombre ha muerto, Valderrama, estaba Salvador, y no sé si era Redondo o Jovino. Yo no sé si estaba Jovino también. Eran tres. No me acuerdo perfectamente. De lo que sí me acuerdo era Valderrama, porque yo tenía... ¿Cuántos eran del Partido Socialista entonces? Seis. 6 del PSOE. No, más eran 7 del PSOE. 7 del PSOE, 3 comunistas. 6 de UCD. Y 3 hizo comunistas. falta el voto de la extrema derecha, que estuvo ahí en ese pacto, me estás comentando, extrema derecha con Partido Comunista. La realidad, porque ahora ya después de tantos años me importa tres narices decir toda la verdad, y si alguno se molesta, que se moleste. Yo hablo con claridad, me gustan las cosas claras y tal. Entonces, cuando se conocieron los resultados, a mí me llamó Durante por teléfono esa misma noche. Imagínate tú, ¿conoces a Durante o le conocías? Sí, sí, claro. Bueno, pues puso a los socialistas que no había por dónde cogerlos. No te voy a contar las expresiones y tal. Y luego llega la hora de la verdad y vota a favor de los socialistas. Claro, le apoyan los comunistas, los 3 comunistas, y le apoya Durante. Cuando salimos del pleno, vamos al Continental a tomar un vino, y se me acerca Durante. Me dice, hombre, dirás que cómo he votado yo a los socialistas, con la tierra que les tengo y no sé qué tal. Pero mira, Francisco, te voy a ser sincero, de ti no puedo sacar nada. Fíjate lo que te estoy diciendo. De ti no puedo sacar nada porque vas a estar en la oposición. De los otros puedo sacar algo. Al día siguiente, una pala de Durante en el polideportivo, y no sé el tiempo que estaría, pero 200.000 pesetas para la pala de Durante. Los palos que se ponían a la entrada de los toros en aquellos tiempos iban a la finca de Durante. No te digo más. Ese era el panorama. Lo demás lo imaginamos. Que había en aquellos tiempos. Bueno. ¿Enfrente estaba UCD solo o estaba con...? No, UCD solo, porque yo pensé que Durante, según se había explicado... ¿La derecha entonces dónde estaba? La derecha. Porque si estamos hablando... Partido Socialista. Bueno, era el centro UCD, Unión de Centro Democrático, y luego estaba había la derecha. Una de derecha de AP, que era Durante, y te podía contar otros cuantos. Solamente uno solamente sacó entonces. Y salió Durante. Y apoyó a los socialistas, pero después de oírle echar por la boca. Y me llamaba la atención antes que estabas comentando que tú estabas en la oposición y eras el concejal de Sanidad. Y otro en la oposición, que era... Pablo Cáceres también de UCD, llevaba deportes, y por eso mismo cuéntanos qué pasó con el polideportivo, porque estuvo pues entonces, haciendo las gestiones. Pablo Cáceres, el hombre, que era una persona muy activa y muy buena persona, pues puso mucho interés, igual que puse yo interés en traer el hospital, pues Pablo Cáceres en formar el polideportivo. Entonces, como estaba apoyado por nosotros en la Diputación, pues él asistía a las reuniones de deportes en Valladolid, para conseguir cosas que creía que eran necesarias para el polideportivo. Y entonces nos hacían los planteamientos, y la Diputación, como entonces eran los planes provinciales, que tenía que distribuir el dinero para los distintos pueblos y demás, para hacer cosas, porque ya digo, estaban todos sin hacer, pues para Medina, como era muy necesario un polideportivo para Medina y comarca, pues le apoyábamos y le dábamos todo aquello que nos estaba permitido darle. Y entonces se formó el polideportivo. Y viniendo de una reunión de Valladolid, es cuando le mató uno con una furgoneta, que en una curva
se fue de frente a Pablo, que venía para Medina, y entonces le mató. Y se puso al polideportivo el nombre de Pablo Cáceres, porque era un hombre que trabajó mucho para formar el polideportivo. Es más, que luego hubo sus más y sus menos, que no lo voy a contar tal y como fue, porque no quiero herir a nadie, pero no querían que se pusiera el nombre de Pablo Cáceres, y querían que se pusiera el nombre de otro, que no te voy a decir quién, imagínatelo. Y entonces nosotros presionamos para que fuera Pablo Cáceres, porque era el que trabajaba para el polideportivo, y si no, que no le hubiera nombrado concejal, no para eso. Y entonces se le puso, pero a base de presiones se le puso el nombre de Pablo Cáceres. Y estamos hablando hace justamente 40 años. 40 o 39, sí. Porque no, fue el primer año, o sea, en el 79. Todo esto ocurrió pues días después de formarse el ayuntamiento en Medina. Estamos hablando hace 40 años y nos acordamos de dos cosas que pasó que entonces, como es el hospital y el polideportivo. Efectivamente. Ahora mismo, ¿qué otra, digamos, se ha llegado a aprobar, se ha llegado a construir en estos 40 años que nos estemos acordando de ello? Aparte del polideportivo y del hospital. ¿Qué otra gestión así de decir relevante haya podido ocurrir? Mira, gestiones relevantes que se han hecho después, porque luego ya sabes que se hizo pues hormigonar las calles, que era lo que se llevaba en todos los pueblos en Medina, hormigonar calles, porque estaba todo de tierra, de barro. Cuando llovía pues no había quien anduviera por ello. Medina no sé si tenía la calle Padilla y poco más asfaltado, todo lo demás pues estaba todavía en bruto. Ronda de Gracia, Artillería, todo estaba en bruto todavía, vamos, en tierra. Y había que hormigonar calles. Y ya sabes que se debió de hacer un convenio con los toríos, porque fueron los toríos los que hormigonaron todas las calles de Medina. Y aquí, si quieres, te cuento también una anécdota en relación con esto. Yo me enteré por los alcaldes que yo había hecho prácticamente en montones de pueblos, porque ya te digo, sacamos 19 diputados y era a base de alcaldes y concejales. Yo me molesté mucho, hice muchas candidaturas en la comarca de Medina. Entonces tenía una relación muy directa con los alcaldes, como es lógico. Y algunos alcaldes me decían, oye, pues mira, yo he asfaltado una calle en mi pueblo y los toríos nos han hecho un descuento del 10%. Y yo fui cogiendo estas notas y digo, bueno, ¿y qué pasa en Medina? Que se están asfaltando todas las calles de Medina. Digo, y aquí no hay descuento posible, casi se iba al máximo siempre. Y conseguí reunir a los portavoces de los distintos partidos, el comunista, el socialista, que era Carretero, no sé si te acuerdas de Carretero, de Carretero de León, asistió también, y ¿quién más? Bueno, no me acuerdo, y yo. Y entonces, en la oficina de los toríos, para que me dijeran por qué en los pueblos, por una simple calle se hacía un descuento del 10%, y en Medina, que estaban haciendo un montón de calles, no se descontaba nada. Y claro, ellos me dijeron, no, es que en Medina no se puede, porque no sé cuál. Insistían constantemente en que en Medina no se podía, que en los pueblos sí, porque tal, pero en Medina no. Y claro, yo me di cuenta de que había algo que no podían decir. Y a la salida asistieron por parte de los toríos, que eran los empresarios, Ángel y Nino. Me parece que se llaman Ángel y Nino. Y a la salida me cojo a Nino, me aparto de los demás y le digo, mira Nino, ahora que no hay nadie delante, dime la verdad, porque yo no puedo demostrar nada. ¿Por qué en Medina no hacéis descuentos cuando estéis asfaltando tantas calles? Y me dijo, dice, mira, en los pueblos hacemos un 10% de descuento, pero en Medina esos descuentos siguen otros caminos, otros cauces. Digo, no me digas más. Y así quedó la cosa. ¿Cuánto ganaba entonces? Me dijeron dónde iba, pero no te lo voy a decir. ¿Cuánto ganaba entonces un alcalde aquí en Medina del Campo? ¿De qué sueldo tiene el alcalde? Pues mira, acordamos que el sueldo del alcalde fuera el sueldo que estaba cobrando entonces Ignacio en Correos. Ya sabes que Ignacio estaba en Correos o Telégrafos, no sé, bueno, pues en igual, Correos. pero, sí. Y entonces estaba, no sé si cobraba en aquellos tiempos pues 1.700 o 1.800 pesetas, o qué, no, euros. No, pero los euros yo creo que vinieron después. Sí, bueno, después. El correspondiente, lo que fuera, pues si tenía como me parece que era el jefe de Correos en aquellos tiempos, pues si ganaba 2.000 pesetas o lo que fuera, acordamos que se le pagara el sueldo que estaba cobrando en su, tal como era lógico, no tenía que vivir, y únicamente cobraba cano. Sueldo, los demás no cobrábamos ninguno, en la Diputación ocurría lo mismo.
El único sueldo que había era el del presidente, que era Federico Sáez Vera. Los demás diputados, que nos matábamos a trabajar y nos pasábamos la vida en Valladolid, no cobrábamos nada. Simplemente nos pagaban el kilometraje, porque íbamos en nuestro coche, y el kilometraje más barato que se pagaba en aquellos tiempos, que me parece que eran 10 pesetas kilómetro. Me acuerdo perfectamente. Era eso, ¿no? Todo lo que cobraba. ¿Qué diferencia si lo comparamos con estos tiempos? Hombre, en cuanto UCD se desarmó y dejó de gobernar, vinieron ya, entraron a trapo todos, con unos sueldos en los ayuntamientos, en las diputaciones. Ahora mismo yo no sé en la diputación, pero lo mismo hay 10 o 12 sueldos de 40 a 50.000 euros, aparte del presidente y el vicepresidente. En el ayuntamiento, pues te ocurre parecido, yo no sé. Antes era solamente el alcalde, pues ahora habrá 4 o 5 concejales que cobren sueldo. En aquellos tiempos no cobraba nadie, nada más que el alcalde y el presidente. Y trabajaba muchísimo porque estaba todo sin hacer. Los que vienen ahora lo tienen prácticamente todo hecho. Si es que en aquellos tiempos no había nada hecho. Paco, ¿qué pasó que te expulsaron del ayuntamiento? ¿Qué bueno, hiciste, pues mira, ¿qué hiciste para que te expulsaran del ayuntamiento? Otra anécdota, te voy a contar. En un pleno, pues se presentaban, ya sabes, las facturas y los acuerdos para hacer esta obra o la otra y demás, y entonces se presenta en ese pleno un pago de 36 millones, que no era una perra gorda, de 36 millones, y no existía ni proyecto, ni presupuesto, ni facturas. Entonces yo me opuse rotundamente a que eso se llevara adelante, si no presentaban documentación que justificara esos 36 millones. Y entonces Ignacio Cano insistía en que había que aprobarlo, pero sin dar explicaciones de ningún tipo. Y yo, como portavoz, me opuse rotundamente a que eso saliera adelante, intervenía siempre que tenía ganas de intervenir, y entonces, según el reglamento del régimen local, el alcalde podía expulsar a un concejal si durante 3 veces intervenía, le llamaba la atención y seguía interviniendo. Y como yo no me callaba, pues a las 3 veces de intervenir, llamó a la policía municipal para que me expulsaran. Yo, no hace falta la policía, hombre, digo, y me voy yo. Fíjate cómo sería la cosa, que los que le apoyaban, que eran los comunistas, se salieron conmigo y quedaron los socialistas solos. Se salieron los comunistas conmigo y me dijeron, esto es una vergüenza. Y nos salimos contigo porque esto no hay derecho. Y nos salimos y se aprobaron esos 36 millones y no sé dónde, para quién eran, ni por qué, porque allí no se aclaró nada. Fíjate las cosas que te estoy contando de aquellos tiempos. ¿Cuánto tiempo estuviste en política local? ¿Cuánto tiempo fuiste Pues mira, yo estuve los 4 años, luego hice una candidatura independiente que era Transparencia y Unidad, que yo, ya un poco harto de estas cosas, le pedí a Javier, a vuestro compañero, Javier Solana, que encabezara la candidatura, y salió él. Y yo no salí no sé si fue por 3 votos, pero bueno, salió Javier y estuvo Javier. Y luego, ya un poco cabreado, porque veía cómo funcionaban las cosas en Medina, me presenté como independiente con los socialistas. Pues te estoy hablando de hace 12 o 14 años, no sé. Como independiente porque yo quería corregir cosas dentro del ayuntamiento y digo, a ver si ganamos y se cambia tal. Porque es que en aquellos tiempos, tú acuérdate, Javier, de que fue un desfalco en el ayuntamiento, fue un desfalco para Medina total, se tiró el dinero de una manera tremenda. Se hicieron unas compras que fueron ruinosas para Medina, y te voy a contar. Se hizo en aquellos tiempos la estación de autobuses. Ahí la tenemos, una ruina que no funciona para nada. Se gastó entre el ayuntamiento y la Junta un montón de dinero. Se compró el Teatro Olimpia, otra ruina. Ahí está cerrado desde que se compró y costó 120 millones de pesetas en aquellos tiempos. Se compró el Palacio Los Quintanilla, otra ruina, que se pagaron, no sé, 70 millones de pesetas por ese palacio, que es una ruina. Y luego, ya como guinda, por así decirlo, se hizo el parque del Chopal, llamado Gabarrón, porque se lo dieron a dedo a Gabarrón, y es otra vergüenza más, que allí está abandonado.
un parque que costó una millonada y no sirve para nada. Y sí, porque ahora va a hablar de ello. Entonces, estuviste solamente 4 años como concejal. Estuve 4 años. Y diputado también 4 años estuviste solamente, ¿no? Efectivamente. Sí, porque una vez que se deshizo UCD ya no encajé. A mí se me llamó del Partido Popular y no quise ir con ellos, por muchas razones que te podía contar. Bueno, aquí tengo yo una fotografía, que como pueden ver ustedes ahí en pantalla, y es como podía quedar el Parque Cristóbal Gavarrón El Chopal, siempre y cuando hubiese sido el ejecutor de la obra Francisco sí, yo lo presenté. Paco. Yo lo que pretendía era hacer un proyecto, que hiciera un proyecto un arquitecto o un ingeniero basado en esta memoria que yo hice y en esta maqueta. 4 lagos. Y lee lo que yo quería, hacer. La idea del parque está basada en un deseo muy antiguo que surge por la necesidad de algo que no existe y se cree necesario. El estudio se basa en un concepto claro de lo que debe de ser un parque útil, salpicado de un romanticismo que toda obra de ornamento bello tiene que tener necesariamente, y más si se pretende que sea original y único. Las estaciones del año juegan un papel importante, pues el diseño basa su principal efecto en 4 lagos que pretenden representar el otoño, el invierno, la primavera y verano. Estas estaciones se justifican con el colorido diferente de las piedras que se utilizan en su construcción, las plantaciones vegetales y la orientación del conjunto. El otoño estaría representado por el lago dorado, el invierno por un lago rojo, primavera por un lago verde y el verano por un lago blanco. Así sigue lo que es en la memoria. Y al final, ¿qué pasó que este proyecto? Bueno, yo entonces estaba en el ayuntamiento como independiente, ya te digo, con el Partido Socialista, y entonces yo vi el proyecto que había, que era un desastre, no era nada, eran cuatro chorradas, y a mí no me convencían en absoluto, y entonces yo intenté aportar unas ideas nuevas y se lo presenté en el ayuntamiento, como que lo presentaba el Partido Socialista, porque claro, yo estaba, aunque fuera independiente, pero estaba en el Partido Socialista, y lo presenté como una oposición al otro por parte del Partido Socialista, y claro, pues lo metieron debajo de la mesa, se lo leí, se lo presenté y no volví a saber nada más. Y te podía contar muchas más cosas. Pero creo que, si mal no recuerdo, unos 3 millones de euros, 500 millones de pesetas, fue lo que costó el parque, en principio, Cristóbal Gavarrón. ¿El parque de Francisco García del Pozo cuánto se pues según el estudio económico que hice, teniendo en cuenta los materiales, el trabajo y todas esas historias y demás, pues era aproximadamente la mitad de lo que costó. Iba a ser un parque, te lo digo de verdad, precioso. Iban a estar comunicados los 4 lagos por unos canales, que luego hicieron algo, porque esos canales que están abandonados, que luego hicieron ahí, no existían en el antiguo proyecto, y pusieron algo de eso mal, la probabilidad es que está abandonado, intentando solucionar algo una vez que vieron lo que yo había presentado, pero ahí están las consecuencias. Paco, estoy muy a gusto, pero sí, tenemos que dejarlo aquí. Bueno, sí que me gustaría... Se te podía hablar de muchas más cosas. Ya lo creo. ¿Qué te parece la política actual, lo que estamos viviendo ahora mismo? Mira, la política actual es un desastre, es un auténtico desastre, porque yo te voy a dar 2 pinceladas simplemente. Si no tenemos tiempo, te voy a decir 2 cosas simplemente. Mira, como sabes, está paralizado lo de la investidura de Pedro Sánchez por los falsos patriotas. Los falsos patriotas, que no aceptan que gobiernen otros que no sean ellos, y ya sabes a quién me refiero. Yo prefiero, fíjate, tengo más, ¿cómo te diría yo?, más confianza, porque sé que no lo pueden llevar a cabo, en los independentistas, más confianza en los independentistas, porque hay una Constitución que les prohíbe ser independientes, y entonces aplicando la Constitución, digan lo que digan, no pueden independizarse, pero no hay ningún artículo en la Constitución en contra de los falsos patriotas. Y los falsos patriotas hacen mucho más daño que los independentistas. Lo estamos viendo ahora en este momento. Las negociaciones que traen entre manos, la paralización de un gobierno que necesitamos urgente para que gobierne y funcione España. ¿Quién hace más daño? ¿Los independentistas, que se les para con la Constitución, se les frena con la Constitución, o los falsos patriotas que están impidiendo que haya un gobierno y que España está paralizada por esta gente? ¿Quién son peores?
A los otros se les... Mira, ¿qué hizo José Luis Rodríguez Zapatero, que tan mal se ha hablado de él, con el plan Ibarretxe? El plan Ibarretxe le dijo a Ibarretxe, ven al Parlamento, plantea tu plan, tal, y ya veremos. Planteó su plan. Le dijeron que no, se fue tan tranquilo y el País Vasco está tan tranquilo ahora. Cataluña, ¿por qué está dando guerra? Porque no ha habido un presidente capaz de atraerles al Parlamento y decirles que no y callarles, y así estamos. Pero como saben que no pueden independizarse porque la Constitución no lo permite, para mí son menos dañinos que los falsos patriotas. ¿Y en Medina del Campo? ¿Qué te parece? En Medina del Campo, pues bueno, ya veremos. Hay quien dice que es que la alcaldesa, el Partido Socialista en estos años, que no ha hecho nada. Hombre, yo no sé si no ha hecho nada. Dicen que han saneado el ayuntamiento, han arreglado calles, han hecho cosas por lo que hay que hacer en un ayuntamiento, han intentado traer empresas, que parece que está pendiente lo de las empresas estas fotovoltaicas y tal, y bueno, han hecho algo. Ya veremos lo que hacen ahora estos. Por lo menos no han derrochado el dinero comprando muertos, como te he contado, y han saneado, parece, el ayuntamiento. Yo no sé qué más podían hacer, a ver qué hacen estos, a ver si hacen maravillas, como parece ser que quieren hacer. Bueno, de momento vamos a dar los 100 días de rigor. Efectivamente, a ver si hacen algo, a ver qué programa tienen y a ver qué van a hacer con Medina, a ver si traen empresas, como dicen. Creen que los empresarios son tan tontos que vienen a los sitios así por las buenas. A los empresarios hay que facilitarles cosas y vienen si les conviene, y si no vienen no les conviene. Ya puede decir el alcalde de turno que vengan, que si no quieren no vienen, y es así. Y esta es una teoría que esgrimen todo, es que no han venido empresas. Pero bueno, el ayuntamiento no tiene que crear empresas, el ayuntamiento tiene que dar facilidades, intentar atraer empresas, pero si no lo consigue, pues no lo consigue, como le pasa en todas partes de España. Se van donde quieren. Y es Paco, así. Bueno, ya muchísimas gracias, ya lo haremos en otro ya ocasión. veremos lo que Buenas noches. Bueno, Javier.